Hay grabación, ¿verdad, Onides? Es correcto.
Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a este primer webinar del año organizado por el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento FOCAR. Queríamos iniciarlo con este video que hicimos el año pasado en conmemoración de nuestros 20 años de existencia y veían ahí pues algunos de los logros generales que hemos logrado con él, que hemos alcanzado con el FOCAR. Vamos a dar inicio a esta actividad, a este webinar que hemos denominado Agua, Mujeres y Niñas, un legado para el mañana, que está enfocado precisamente en que en marzo celebramos el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de la Mujer. Para dar inicio a nuestro webinar, vamos a tener las palabras del ingeniero Carlos Colindres. Él es nuestro coordinador nacional adjunto por parte de Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que actualmente ostentan la presidencia pro tempore del foro. Bienvenido, ingeniero, y adelante. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer saludarlos por este medio. Licenciada Laura Michelle Godoy, secretaria técnica del Consejo de Ministros de la Mujer de Centroamérica. Estimados panelistas y público que nos acompaña. Mi nombre es Carlos Colindres. Actualmente desempeño el cargo de Coordinador Nacional Adjunto para Guatemala ante el Foro Centroamericano, República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento FOCAR APS. En representación del señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, doctor Joaquín Bornoya Pérez, presidente pro tempore del FOCAR para el primer semestre del año 2025. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este evento en el que conmemoramos el Día Mundial del Agua, Internacional de la Mujer, perdón, el cual hemos denominado Agua, Mujeres y Niñas, un legado para el mañana. El FOCAR APS impulsa desde el 2022 el Plan Regional para promover la aplicación de los derechos humanos de las mujeres en el sector de agua potable y saneamiento, realizando diferentes actividades que buscan visibilizar el agua como un derecho humano fundamental que debe ser accesible de manera equitativa y que este acceso equitativo pueda ser un motor para el empoderamiento de las mujeres, promoviendo su participación en la toma de decisiones a nivel comunitario y político. De igual forma, en diciembre del 2023, el CONCAR APS adoptó el Acuerdo 11, Niños y Jóvenes Conscientes, hoy, adultos responsables mañana, que tiene por objeto promover la educación ambiental y cambio de hábitos y prácticas de manejo de agua entre niños y niñas y jóvenes. Como presidencia pro tempore estamos comprometidos a impulsar diferentes actividades presenciales y virtuales orientados a mejorar el acceso de agua en escuelas y centros de salud. Reconociendo la importancia que estos servicios brindan a la población, mejorando la salud y la calidad de vida de la población. En este marco agradecemos a las entidades que nos acompañan en este evento y que presentarán experiencias tales como BID y UNICEF, así como el trabajo que como FOCAR APS estaremos realizando en colaboración con el programa actual. Finalizaré agradeciendo el apoyo que nos brinda la Secretaría Técnica del CONCA, y a todos los que se han conectado desde sus países. Bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora vamos a continuar dándole la palabra a la licenciada Michelle Godoy, secretaria técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica. Adelante, gracias. Sí, bueno, muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo al ingeniero Carlos Colindres, coordinador adjunto de Guatemala y quien ostenta pues la presidencia pro tempore de FOCAR APS. Un saludo muy especial también a nuestros panelistas, señor Homero Escobar de UNICEF Guatemala, Yesenia Segovia, Paola Gordon, que sé que más adelante van a intervenir. Estimadas y estimados participantes, es un honor
para mí poderme dirigir en este espacio de reflexión y de diálogo. Como lo ha mencionado Manglia, es el primer webinario con este nombre: Agua, Mujeres y Niñas, un legado para el mañana. Y es una actividad, sin lugar a dudas, importante y de urgencia para poder abordar la intersección que existe entre el acceso al agua potable, que es el tema medular que ustedes atienden, y el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes, que desde el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana y su secretaría estamos abordando. Y como este colectivo de trabajo intersectorial, sabemos que tenemos que atender los desafíos que enfrentamos como sociedad para poder garantizar ese desarrollo y ese futuro justo y sostenible para todos y todas. Hoy nos reunimos en un contexto virtual, pero de gran relevancia para nuestra región. Como bien sabemos, el agua es un derecho humano fundamental y nosotros como Consejo de Ministras y esta Secretaría como brazo técnico del Consejo velamos por los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en su plenitud. Y el agua es un derecho fundamental. Y lamentablemente, millones de mujeres y niñas en Centroamérica y República Dominicana continúan enfrentando barreras para poder acceder a este recurso esencial. La falta de agua potable no solo impacta la salud, sino que también limita el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, el desarrollo económico, la participación plena en nuestra sociedad. A mí me gusta siempre tener algunos datos, sabemos que los datos son un gran desafío, pero el perfil regional de igualdad de género de América Latina y el Caribe nos dice que en el año 2022, alrededor del mundo, el 27,1% del total de mujeres carecían de acceso a servicios de agua potable segura. En este sentido, uno de los temas que abordaremos hoy es el impacto directo que la escasez de agua tiene sobre la educación de las niñas, particularmente en las zonas rurales, donde las mujeres y las niñas se ven obligadas a dedicar muchas horas de su día a día a la recolección del agua, perdiendo valiosas oportunidades para asistir a la escuela, poder continuar con su desarrollo académico. Y este fenómeno contribuye al ausentismo escolar, a la interrupción de su educación y en última instancia perpetúa los ciclos de pobreza y de desigualdad. Yo traigo a colación una frase clave que dijo Cecilia Sharp de la iniciativa WASH y dijo: cada paso que las niñas dan para recoger agua es un paso que las aleja de la educación, el juego y la seguridad. Bueno, en la mayoría de los casos, las mujeres y las niñas recorren trayectos largos en donde buscan el agua, lo que les impide, como ya lo mencionaba, dedicar ese tiempo a la educación, al trabajo, al ocio incluso. Es parte también de uno de los derechos, además del riesgo que corren de sufrir daños corporales, enfrentarse a peligros en el trayecto, en ese camino. Por otro lado, la falta de acceso al agua también incide de manera directa en el contagio a algunas enfermedades, como el cólera, la hepatitis, la fiebre tifoidea, poliomielitis, disentería, amibiasis, salmonelosis, por mencionar algunas, lo que cada vez se vuelve más complejo y sobre todo si abordamos el ámbito rural. Este webinario es una plataforma para visibilizar cómo este desafío afecta de manera desproporcionada a las mujeres, adolescentes y niñas, pero también para reconocer la importancia de un enfoque inclusivo y equitativo en la gestión del agua. La participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el acceso y el uso del agua es crucial para garantizar que sus necesidades sean escuchadas y que se implementen soluciones eficaces que promuevan la igualdad de género. Además, quiero destacar que esta iniciativa de FOCAR APS, con el apoyo de socios claves como UNICEF, la SEXICA, está creando un camino hacia la concientización y la acción,
Nos embarcamos en este esfuerzo conjunto para promover la educación ambiental y el cambio de hábitos relacionados con el manejo del agua, no solo entre los adultos responsables, sino también entre los niños y los jóvenes, quienes son los líderes del mañana. Este año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial del Agua, se nos presenta esta oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos construir este futuro más inclusivo, donde el acceso al agua no sea un obstáculo, sino un motor para el empoderamiento de las mujeres y el bienestar de las niñas. Yo les invito a todos y todas los que estamos acá en este espacio a aprovecharlo para compartir conocimientos, experiencias. Sé que los panelistas tienen un gran conocimiento y han preparado con mucho esfuerzo estas presentaciones. Hay un par de videos y sé que esto va a ser muy rico el diálogo. Todas estas propuestas nos tienen que encaminar hacia ese futuro donde todas las mujeres, niñas, adolescentes tengan acceso al agua potable, la educación, poderse desarrollar en su máximo potencial. Un futuro en el que el agua no sea una carga, sino un legado de equidad, de justicia para nuestras generaciones venideras. Muchas gracias por habernos hecho partícipe de este evento. Sé que incluso hicieron un par de ajustes en la agenda por otras actividades que teníamos y lo agradecemos sobremanera. Les deseo un webinario fructífero y lleno de aprendizaje. Buen día. Muchas gracias. Le damos las gracias a la secretaria técnica del CONCA por su participación y sus palabras. Y bueno, vamos a comenzar con la agenda que tenemos este día. Yo voy a compartir rápidamente la agenda. Acabamos de pasar esta parte de las palabras de apertura y vamos a tener 3 intervenciones. La primera, la presentación hacia la igualdad y equidad del sector agua potable y saneamiento, la alianza que tenemos como FOCAR con el programa ACUAL. Luego estaríamos viendo las presentaciones del sector, de la situación del agua potable y saneamiento en centros educativos en la región SICA, para lo cual pues tenemos la participación de UNICEF y de OLAS, que también nos va a hablar sobre los métodos y prácticas de la generación de datos. Al final de las 3 presentaciones estaríamos haciendo un espacio de preguntas y respuestas con nuestros diferentes participantes. Invitamos a los que ya están conectados y estarán viendo las presentaciones que a través del chat puedan poner también sus preguntas ahí para, pues al final, que puedan ser respondidas. Lo único que me queda decirles antes de darle la palabra a nuestros panelistas es que este webinar, igual que los anteriores, será cargado en nuestra página de YouTube. Ahí pueden encontrar las diferentes actividades que hacemos y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Así que sin más, yo dejo acá de compartir, perdón, dejo de compartir y comenzaríamos con nuestra primera panelista. Así que yo le doy la palabra a Yesenia Segovia del programa ACUAL. Adelante, Yesenia, bienvenida. Muchas gracias, Manlia. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar con un saludo a las autoridades de las distintas instituciones que nos acompañan en este evento, en especial a las personas también panelistas que van a compartir sus reflexiones y a las personas que me han antecedido también, el señor Colindres, la señora Michelle, por sus reflexiones iniciales muy importantes para aperturar esta actividad. De manera especial también un reconocimiento al FOCAR por la organización de este evento tan relevante, tan oportuno, porque provoca reflexiones en temas que generalmente no suelen estar siempre en las discusiones y es importante relevarlos, reconocerlos. También quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres que están conectadas en esta actividad, representando a las instituciones,
por los aportes que dan para el desarrollo de las instancias que representan, pero también los aportes para el desarrollo de cada uno de los países. Conmemorar una fecha como el 8 de marzo significa recordar historias también de luchas de las mujeres y también reconocer los avances que tenemos en este momento, así como las brechas para avanzar hacia la igualdad de género. Si presentamos, por favor. En este momento. Gracias. Yo con mi presentación voy a hacer algunas reflexiones respecto a cómo desde el programa actual entendemos la importancia que tiene apostarle al enfoque de género y en particular una apuesta a avanzar hacia la igualdad de género desde las instituciones que tienen que ver con el liderazgo para el tema del agua, para asegurar de una u otra forma que las poblaciones, en este caso, como decía Michelle, las niñas, las adolescentes y las mujeres puedan tener ese derecho garantizado para disminuir las brechas de género y también facilitar condiciones para su pleno desarrollo. Pasamos, por favor. Brevemente comentarles que ACUAL es un programa de cooperación interinstitucional en materia de agua y saneamiento entre entidades de Euskadi y de Centroamérica. En su primera fase, que dio inicio en junio del 2018 y termina en el 2021, empieza este programa a identificar aspectos centrales para la incorporación del enfoque de género con algunas acciones incipientes, iniciales, pero que marcaban el inicio de una apuesta fundamental que sigue con una segunda fase que finaliza en el 2024 y que a partir de ese cierre se identifica la necesidad de incorporar en el programa como tal un componente específico que esté relacionado con la incorporación y la transversalización del enfoque de género como una apuesta para avanzar hacia la igualdad, promoviendo en las instituciones que forman parte de este programa esa mirada hacia dentro de la institución, pero también hacia afuera, hacia los servicios que brinda a las comunidades y a los usuarios y usuarias en general. Pasemos. ACUAL comprende que el enfoque de igualdad de género es una apuesta, como decía, porque a partir de la incorporación de este enfoque en las instituciones, puede contribuirse para el crecimiento, la sostenibilidad y el éxito empresarial. Y acá nos centramos en una reflexión en por lo menos 5 puntos que de alguna forma coinciden con planteamientos de otros organismos internacionales o con otros espacios, plataformas internacionales también, que asumen que en la medida que las instituciones prestadoras de servicios vitales como el agua, incorporan la apuesta de la transversalización del enfoque de igualdad, se puede fortalecer y promover que estas empresas se conviertan en mucho más productivas, que sean mucho más competitivas, en el sentido que al promover este enfoque se atrae, por ejemplo, si lo vemos en una mirada hacia lo interno de las instituciones, se fortalece y se atrae y se retiene al talento diverso en las instituciones, que en la medida en la que se fortalece técnicamente y se sensibiliza, también contribuye para mejorar el servicio que se brinda y la respuesta que se brinda a los usuarios y usuarias. En ese sentido, también desde el programa se considera que cuando las instituciones le apuestan a el enfoque de igualdad, también se avanza hacia la innovación y a la creatividad de estas instituciones. Y acá en línea con algunos estudios del Foro Económico Mundial, quien plantea que al incluir estas diferentes perspectivas se fomentan ambientes de creatividad. Esto está relacionado, desde luego, con la apuesta por la garantía de derechos, el derecho al acceso al agua que tienen las poblaciones mayormente excluidas, porque en la medida que las instituciones se vuelvan más creativas, más dinámicas, más proactivas, también se avanza en esa sensibilización de proveer servicios de mejor calidad también. Pasemos.
Por otro lado, en línea con la OIT, también desde el programa actual, consideramos que en la medida que se incorpora este enfoque con una apuesta clara hacia entre mayor igualdad, menores brechas de género, menores disparidades en términos generales, se propician también entornos laborales que se basan en el respeto y en generar mayores satisfacciones también a los empleados y empleadas, reduciendo las rotaciones que se dan al interior de las instituciones y, por supuesto, también se contribuye a que el personal que está al interior de las instituciones, entre más satisfecho pueda estar, mejor puede brindar una respuesta de atención a los usuarios y usuarias de los servicios de estas instituciones, teniendo siempre como referencia que las instituciones prestadoras de servicio lo hacen también de forma directa en las comunidades, que son en las comunidades, en los territorios en donde están las niñas, las adolescentes, las mujeres, que, como bien se ha dicho anteriormente, son a las que generalmente enfrentan mayores dificultades para el acceso al servicio. Por otro lado, también reconocemos que en la medida que se incorpora el enfoque y que se asume ese compromiso, se responde a compromisos internacionales que los países asumen y que las instituciones asumen también. En este caso, con normativas internacionales orientadas también a fortalecer el avance hacia la igualdad y la equidad y a disminuir las brechas de género que en distintos ámbitos se enfrentan las poblaciones de niñas, adolescentes, mujeres y hombres también en sectores o en territorios socialmente excluidos. Entonces, hay un compromiso institucional alineado con un compromiso que tienen los países con estas plataformas y acuerdos internacionales. Y finalmente, pasamos. Consideramos que también es importante y es necesario porque en la medida que las instituciones le apuestan a una mirada interna basada en la equidad, basada en la igualdad y a disminuir esas brechas, también las empresas crecen y fortalecen en términos éticos, en términos de justicia de género al interior, para que a partir de esto los programas, las políticas internas vayan en congruencia con esta apuesta y pueda traducirse también en la respuesta hacia lo externo de estas instituciones en el aseguramiento de las mejores condiciones para el goce del derecho, en este caso, por ejemplo, al agua, a ambientes saludables, entornos seguros, libres de violencia, con mayor disponibilidad al agua potable y a otros servicios. Con esto pasamos, por favor. Con esto, a manera de síntesis, desde el programa actual, la apuesta que se tiene en este acuerdo y en esta combinación de esfuerzos con FOCART, APS y con las instituciones que conforman parte de esta plataforma, a partir de eso consideramos que al apostarle por la transversalización de este enfoque, vamos a estar contribuyendo también con esa modernización de las empresas, con los beneficios tangibles e intangibles que esta transversalización del enfoque pueda tener a lo interno, como ya decía, por ejemplo, en la cultura organizacional, pero también hacia afuera con las respuestas que se brinde a las principales usuarias y usuarios de estos servicios. En ese sentido, consideramos que avanzar hacia la revisión interna de estos avances y brechas que se tienen se va a traducir también en una mejor respuesta hacia las comunidades y hacia los distintos sectores que finalmente son las que se vuelven titulares de derechos. Con esto finalizo mi participación. Un reconocimiento de nuevo al FOCAR por este evento y si surge alguna inquietud, estaremos por aquí con gusto. Muchas gracias. También. Muchas gracias, Yesenia. Y pues esperamos en poco tiempo estar reportando precisamente avances sobre esta iniciativa que estaremos desarrollando con el FOCAR, con el apoyo del programa ACUAR. Vamos a continuar entonces con nuestra agenda.
y pasaremos a la sección de presentaciones sobre la situación del agua potable y saneamiento en centros de salud, perdón, en centros educativos en la región SICA. La primera intervención está a cargo de la experiencia de UNICEF, para lo cual tenemos acá a Víctor Nagacane y a Homero Aparicio Escobar. Así que inicia Víctor, le damos la palabra y pues la pantalla es tuya. Bienvenido. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Malia, por la introducción y también al FUCART y SICA por esta oportunidad de poder compartir un poco de nuestra experiencia desde un poco el enfoque de derechos humanos que brinda UNICEF, tanto en centros educativos también como en comunidades, sobre todo las rurales, ¿no? Entonces, voy a dar comienzo a esta sesión. Y bueno, voy a empezar un poco con unos datos interesantes a nivel global, ¿no? Donde sabemos que 1.800 personas, 1.800 millones de personas tienen que desplazarse para obtener agua en 7 de cada 10 hogares. Esto es a nivel global, es una cifra muy, muy grande. Y las mujeres y las niñas son las principales responsables de buscar el agua o recoger el agua, ¿no? Eso es en base a los datos a nivel global que tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud recopilan y hacen los análisis cada cierto tiempo. Y bueno, sabemos que esta responsabilidad recae muchas veces más en las mujeres y las niñas que en los hombres y los niños, ¿no? Tanto para la recogida de agua de fuentes mejoradas, ¿no? O fuentes de suficiente calidad, igualmente a las fuentes que no son mejoradas o aguas superficiales. Más de 500 millones de personas comparten instalaciones de saneamiento también con otros hogares, ¿no? Esto en el último reporte de JMP, que fue con un enfoque a género, siendo así, las mujeres son más propensas que los hombres también a no sentirse a salvo, a andar en solitario en la noche, si tienen que ir a una instalación de saneamiento que no está dentro de su casa y además está compartida con otros hogares, ¿no? Entonces hay cierto tipo de riesgos que las mujeres están expuestas. Y obviamente los servicios WASH deficientes complican que las adolescentes, las mujeres y las niñas y las demás personas que menstruan puedan gestionar sus periodos con seguridad respetando su intimidad, ¿no? Entonces, un poco, eh, ¿cuáles son las contribuciones de WASH? Ya un poco dando un poco de contexto a nivel global. Eh, ¿Cómo podemos ver que WASH contribuye en las diferentes partes del ciclo de vida de las personas, sobre todo de los niños, ¿no? Desde el embarazo se puede ver contribuciones directas del beneficio al acceso a servicios de agua, saneamiento, higiene, ¿no? Igualmente en el parto y en el neonato, los bebés recién nacidos necesitan acceder a servicios de agua, saneamiento para reducir sobre todo los riesgos a muertes y enfermedades maternas y neonatales, ¿no? Y a partir de ahí, en el desarrollo de la primera infancia, hasta los 2 años, hay una relación directa del acceso a agua potable y segura y acceso a servicios de agua y saneamiento, a la reducción de enfermedades y muertes infantiles, reducción del retraso de crecimiento, reducción de la desnutrición. Y ya cuando llegamos a la parte adolescente, ¿no? Podemos ver un aumento de asistencia escolar de las niñas sobre todo y aumentos de oportunidades y dignidad, ¿no? Entonces, siguiendo eso, ya entrando en contexto regional, según UNICEF, según un reporte de UNICEF en América Latina y el Caribe, nosotros somos la región con más desigualdad, discriminación y violencia en el planeta. Es un dato bastante interesante, en la cual globalmente, específicamente en nuestra región, el cambio climático juega un rol bastante importante, ¿no? Ya que este está impactando directamente y también indirectamente a un amplio rango de derechos de la infancia, ¿no? Y como sabemos, este amplio rango incluye agua y saneamiento. Un índice que está realizando UNICEF, que es el índice de riesgo climático infantil de UNICEF, revela que en América Latina hay 55 millones de niños y niñas que están expuestos a escasez de agua.
Y los números siguen, ¿no? Hablamos de millones de niños y niñas que están expuestos a diversos impactos y esto incrementa por las vulnerabilidades. También más de 169 millones de niños y niñas están expuestos en áreas donde reciben más de 2 choques climáticos al año. Entonces, siendo la región de América Latina una de las más expuestas a estos eventos relacionados al cambio climático. Ahora, un poco de un análisis que se realizó en el Banco Mundial, que realizó el Banco Mundial en base a las encuestas de MIX que realiza UNICEF para el monitoreo del ODS y diversos indicadores y datos. Se evidenció la relación de género de la persona encargada para recolectar con el índice de riqueza en el hogar, ¿no? Entonces, este estudio, este análisis lo realizaron en algunos países de nuestra región. Entre los países del SICA se encuentra Panamá y El Salvador, y se puede ver en esta gráfica a la derecha la relación que hay entre las familias más pobres y la responsabilidad de recoger agua de las mujeres, ¿no? Entonces, las probabilidades aumentan cada vez que el índice de riqueza es menor en los hogares, y bueno, él va disminuyendo a medida que las familias o los hogares son más ricas. Entonces, este es un análisis bastante interesante. Los invito a que lo vean, y es del 2020, ¿no? Ahora, entrando un poco más ya en los datos, que también los colegas de Lolas van a entrar más a fondo, solamente recalcar que hay millones de niños y niñas actualmente en nuestra región que no están accediendo a agua para consumo en sus escuelas, o no tienen el servicio al menos básico en sus escuelas. Igualmente no tienen servicios básicos de saneamiento, no tienen baños desagregados por sexo o por género, ¿no? Y también que no están aptos, ¿no? para utilización, y no son seguros ni dignos. Y tampoco hay acceso a higiene, a las instalaciones de higiene y lavado de manos, ¿no? Hablamos de 37 millones, 29 millones y 59 millones, que juntos son las poblaciones de varios países, se puede decir, ¿no? Tomando en cuenta que en la población escolar de América Latina son 150 millones. Entonces, rápidamente en las estimaciones, sabemos que hay 3,84 millones de estudiantes que no tienen acceso a agua. Estos son datos del JMP. Y en tanto cómo vamos para cumplir las metas del ODS en nuestra región del SICA, bueno, hay algunos países que están avanzando, pero no están bien encaminados todavía. Por ejemplo, para el tema de agua, podemos ver aquí una gráfica interesante en donde podemos ver quiénes están disminuyendo su cobertura o quiénes están avanzando de manera lenta, ¿no? O rápida, y también igual en la parte de saneamiento. Algunas acciones claves desde UNICEF que podemos hacer para gozar del derecho, eh, eh, del derecho al agua y el saneamiento, ¿no? Primero tenemos que dejar hablar, ¿no? Que se expresen las niñas en relación a cómo se sienten, ¿no? Cuáles son sus necesidades. También tenemos que enfocarnos en romper el estigma en familias y comunidades, sobre todo cuando se habla de la menstruación, porque el agua y saneamiento están juntos, pero de igual manera están relacionadas a la higiene, ¿no? No hay saneamiento sin agua y tampoco higiene sin agua. Igualmente, en el componente de higiene también se ve la parte de higiene menstrual, y hay que asegurar el acceso seguro siempre a infraestructura y saneamiento, así como insumos, materiales de higiene para la promoción de buenas prácticas de higiene en las escuelas que sea posible, y también mejorar las prácticas y habilidades, y también repartir de manera equitativa el trabajo de recoger el agua. Entonces son algunos mensajes que podemos compartir de parte de UNICEF, y allá enfocándonos en qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como actores en agua y saneamiento? Es importante la transversalización de género en nuestras programaciones de WASH, ¿no? Ya que puede dar resultados tanto indirectos como indirectos, ¿no? A la mejora de la igualdad de género, siempre y cuando considerando las desigualdades y oportunidades de género. Y aquí tengo dos ejemplos muy claros, que voy a ser breve en compartirlos. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de suministro domiciliario y mejora prácticas de higiene y acceso al agua,
en una comunidad. Obviamente, para nosotros como actores del sector de agua y saneamiento, queremos que haya un mayor acceso a agua potable en este sentido. Sin embargo, el mismo proyecto también tendrá resultados relacionados a la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, hay una reducción de tiempo, lo hemos hablado varias veces, a las niñas buscar agua en un punto de agua lejano, y con este tiempo ahorrado, que la gente dice, ok, el tiempo, pero ¿qué podemos hacer con el tiempo? ¿Qué significa el tiempo para una persona? Bueno, esta puede abrir nuevas oportunidades para las mujeres y niñas, puede haber más horas para el estudio, puede hacer empleo remunerado en caso de las mujeres, hay más descanso también para estas personas y también podrías pasar más tiempo de calidad con la familia y cuidar también a los niños. También puede crear oportunidades empresariales para las mujeres, tanto en el sector de agua potable y saneamiento, y también el uso de agua para comercios, ¿no? Ya sea comercios de preparación de comida, etcétera, y también reduce los riesgos y vulnerabilidades. De igual manera, la parte de saneamiento, si hacemos un proyecto de saneamiento en una comunidad en donde le damos saneamiento a las escuelas, a las comunidades, también puede haber resultados indirectos, ¿no? Relacionados a la igualdad de género, como fortalecimiento del liderazgo de mujeres y diseño de gestión de nuevas instalaciones de saneamiento comunitario, mejor asistencia, obviamente, de las niñas, con la puesta de marchas de baños adecuados, en donde se hayan considerado especificaciones para que las niñas puedan hacer sus necesidades y cumplir los requerimientos para manejo de la higiene menstrual y también, obviamente, la reducción del tiempo que se dedican al cuidado de la familia. Solamente unos últimos mensajes antes de darle la palabra a mi colega Homero. Ya lo mencionó la secretaria del SICA, que cada paso que dan las niñas para recoger el agua es un paso que las aleja de educación, jugar y la seguridad, ¿no? Esto es una palabra de la directora ejecutiva de UNICEF. La falta de servicios seguros de agua y saneamiento impiden a las niñas alcanzar todo su potencial, ¿no? Y esta compromete su bienestar y perpetúan los ciclos de pobreza. También, como lo mencioné anteriormente, siempre es importante comprender, hacer evaluaciones antes de hacer un proyecto, considerar la voz de las niñas, de las mujeres, las necesidades, ¿no? Saber las necesidades, los roles y las capacidades que podamos hacer en función de género para hacer de mejor manera el diseño de estas instalaciones. De igual manera, también a veces sobreestimamos el conocimiento que pueden tener las niñas y las mujeres en prácticas de agua, saneamiento y higiene. Por eso siempre es bueno escuchar. Y también, por último, inclusión e igualdad también aplica para personas con discapacidad, grupos étnicos y minorías, ¿no? No solamente hablamos de género, niños, también hay personas con discapacidad, comunidades dejadas atrás, como comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera. Todos ellos también son parte del diagrama de inclusión. Ahora, en la región, ya para cerrar, ¿qué estamos haciendo? En Honduras hicimos un análisis de cuellos de botellas hace algunos años, que es el análisis de WashBat, informado en riesgo en centros educativos. En Costa Rica, El Salvador y Panamá se está trabajando bastante la parte de garantizar los derechos a la población migrante afectada en los puntos fronterizos, también en las escuelas, centros de salud y centros de acogida. En República Dominicana estamos garantizando los derechos también en la población de movilidad, pero en la frontera con Haití, por ejemplo. Y en Nicaragua se está realizando trabajo en comunidades rurales y escuelas. Y desde acá de la oficina regional, eh, este año estamos por lanzar, ¿no?, un estudio interesante sobre las contribuciones terminadas a nivel nacional o las NDC. Esto es en colaboración con el PITS, con sensibilidad a la niñez, ¿no? Este es un componente clave, ¿no?, en este análisis y queremos ver cómo los países están avanzando en esta materia. Ahora le daré la palabra a mi colega Homero. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Si me apoyan con la presentación. En este momento, Homero. Gracias. Perfecto. Ahí se. Ok, sí, ahí comienza. Perfecto. Vamos a nosotros, bueno, plantearnos un poco por qué es necesario intervenir un poco en las escuelas y ya como los compañeros que mis antecesores pues, lo mencionaron, uno de los puntos importantes es
el tema del acceso a agua en los hogares, que muchas veces cuando ese acceso no está garantizado, pues las niñas y las mujeres pues son las que cargan con esa responsabilidad y tiene que ver con temas de acarreo de agua. Pero preguntándonos un paso más allá en las escuelas, ¿por qué es necesario también hacer un abordaje de género en todas las intervenciones de agua potable y saneamiento que hacemos? Y te voy a pedir si puedes darle siguiente, por favor. Pues yo quería partir un poco de esto. Primero que nada, en el tema de manejo de higiene menstrual, pues muy poca información se tiene. Yo quería presentarles pues esta gráfica que es de uno de los artículos más recientes que se tienen, que se hace un análisis de, de encuestas que se tienen en países de renta baja y media, en donde se abordan a más de 3 millones de personas, recopilando información desde el 2017 al 2023. Y bueno, es poca información y sobre todo en América Latina y el Caribe, pues se tiene muy poca, pero aquí con estos dos pequeños diagramas de árboles podemos ver un poco lo que influye. El tema del mal manejo de la higiene menstrual o la falta de salud menstrual en el tema del ausentismo, ya sea para términos escolares o laborales. Podemos ver en la primera gráfica pues, que nos hace referencia que la falta de materiales adecuados para el manejo de la higiene menstrual pues, tiene una incidencia clara. De la poca información que tenemos, pues vemos que Costa Rica es en donde mejor se ha manejado el tema. Y en la segunda gráfica, las preguntas iban referidas un poco al tema de contar con un espacio adecuado y seguro para el desarrollo de las prácticas. Esto en los hogares. Podemos ver que solo Costa Rica pues puede o ha informado, ¿no? Sobre que poder contar con algunas capacidades mínimas para poder contar con espacios seguros para el desarrollo de la higiene menstrual. Y aquí nos estamos refiriendo al tema de hogares. Ahora, si vamos un paso más allá y pensamos en las escuelas, pues sabemos que no se tienen espacios dignos para que las mujeres y las niñas, sobre todo las adolescentes, puedan desarrollar el tema de las prácticas de higiene menstrual en lugares adecuados, ¿no? Entonces, el ausentismo menstrual en el trabajo, la escuela, en las actividades, pues es un importante indicador funcional de la salud menstrual y altera la vida cotidiana de las niñas y es una cuestión que exacerba, ¿no? La desigualdad de género. Eh, si le damos siguiente, por favor. Ya mi compañero Víctor mencionó que, bueno, desde UNICEF se trabaja el ir actualizando periódicamente cómo está la situación de agua potable y saneamiento en las escuelas, el JMP, pero vinculado al programa de monitoreo conjunto, perdón, pero asociado específicamente a escuelas. Y con los años, pues, se han considerado temáticas específicas. El último informe que tenemos, que es del 2023, pues, tiene un enfoque de género y sobre todo hace el vínculo con el tema de la salud menstrual. Y aquí solo lo menciono, es una asignatura pendiente todavía en América Latina el poder desarrollar sistemas de información que tengan el control adecuado del agua potable, saneamiento en las escuelas y mucho más allá del tema de higiene menstrual. En este reporte pues se cuenta ya con información de algunos países, pero sobre todo son de Asia, Europa y África. Pero en América Latina pues todavía lo tenemos como una asignatura pendiente, ¿no? Entonces es como un llamado, ¿no? A los tomadores de decisiones, a los ministerios de educación para que vayan pensando en ir avanzando en el desarrollar información, pero a la vez de desarrollar información que sea de impacto y que pueda ir reduciendo esas brechas, ¿no? De desigualdad que se tienen con respecto al género. Siguiente, por favor. Y hablando un poco de qué es lo que hacemos en Guatemala, y es un poco el enfoque general de lo que UNICEF trabaja en América Latina cuando hablamos de agua potable y saneamiento en las escuelas, lo que buscamos es tratar de garantizar ambientes escolares seguros, ¿no? Y que esos ambientes escolares seguros que puedan impactar directamente sobre las enfermedades infecciosas que tienen que ver con la ausencia o la mala calidad del agua que se pueda tener en las escuelas, eso a la vez impactar en el bienestar general tanto de los escolares como también de la comunidad. Estamos hablando del poder contar con privacidad y dignidad para el desarrollo de prácticas menstruales, la seguridad personal, el consumo de agua adecuado, ¿no? Y eso mismo que pueda ser un factor de escalabilidad de la escuela hacia la comunidad y a la vez, pues, impactar directamente en la educación, ¿verdad? O sea, que estos aspectos de contexto, pues, favorezcan a esa educación de calidad, en donde los niveles de aprendizaje, pues, puedan ser garantizados para los niños, ¿no? Y podamos tener garantías de la asistencia, de la equidad dentro de los espacios escolares. Si puedes dar siguiente. Aquí ya directamente vamos a hablar ya
un poco de lo que hemos estado haciendo en Guatemala. En Guatemala empezamos a trabajar una estrategia de agua potable y saneamiento en las escuelas en el año 2022, y en el 2022 al 2024 pues habíamos intervenido ya 275 escuelas. Si puedes dar siguiente. De estas 275,000 escuelas, el enfoque es rural directamente. Estamos en las zonas más alejadas de Guatemala, y habíamos alcanzado a más de 34,000 alumnos que se benefician directamente con infraestructura y el desarrollo de actividades de cambio de comportamiento. Pero también abajo tenemos el tema de higiene menstrual, que aquí en Guatemala pues todavía sigue siendo un reto, ¿no? El trabajarlo. Y poco a poco hemos ido ganando espacio dentro de esos mismos, dentro de esas mismas escuelas donde hemos ido trabajando, viendo algunas escuelas que nos puedan ser eh, servir como de modelo a nivel municipal, en donde podamos ir incluyendo el tema de higiene menstrual. Y cuando hablamos de higiene menstrual, pues nos referimos a la infraestructura y también la parte de sensibilización vinculada a esta, ¿no? Y entre el 2025 y 2026 estamos proyectando el poder trabajar con 250 centros educativos, ya con una estrategia adaptada un poco, después de tener lecciones aprendidas de esta primera intervención que tuvimos entre el 2022 y 2024, y que ahora les voy a detallar un poco sobre estas lecciones aprendidas y retos, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco, yo les hablé de infraestructura. Lo que nosotros hemos buscado en las escuelas es no tener una receta específica, ¿no? De ir y hacer bloques de trabajo que sean similares en todas las escuelas, sino que partir un poco de la situación en la que están las escuelas y de cómo se han gestionado. Eso un poco para darle espacio a los docentes, ¿no? Para no descalificar lo que ya han hecho, sino que darle un valor, y a partir de ese valor y de esa línea base que cada escuela tiene, pues avanzar hacia lo que pueden ser los niveles básicos de servicio que según cataloga el programa conjunto, ¿no? De monitoreo de agua potable y saneamiento en escuelas. Y aquí más o menos cada una de las grafiquitas les enseñamos como de esas escuelas iniciales cuál era el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en temas de agua, 148 escuelas no tenían el servicio básico de agua. Al final, ¿cómo terminábamos nosotros llevando a esas escuelas a un servicio básico avanzado? En el caso de saneamiento, pues hablábamos de contar con letrinas o baños separados, ¿verdad? Para niños y para niñas. Y en algunos casos hacíamos ese escalamiento a ese baño de higiene menstrual, que es un poco lo que pueden ver en las pequeñas fotos pequeñas, en donde se incluye un punto de suministro de agua dentro del baño, un baño amplio en donde pueda tener un botiquín, y también el poder contar con insumos de manejo de higiene menstrual. Y el tema de lavado de manos, ¿no? Que sabemos que después del COVID, pues era un reto el poder colocar estaciones y puntos de lavado de manos en las escuelas. Si pueden ver la gráfica, pues ese era de los tres aspectos que se abordan en la infraestructura de agua potable, saneamiento y higiene, era el más desfavorable. Solo un 6% de las escuelas contaban con ese tipo de infraestructuras, y pudimos llegar como a un avance específico para poder dar esas garantías de servicios básicos, ¿no? Siguiente. Pero como todos sabemos, la infraestructura es solo el medio, no es el fin. O sea, el fin para nosotros es el poder garantizar que los niños y las niñas pues desarrollan esas prácticas de higiene como un hábito, y eso mismo les ayuda a garantizar un contexto de salud y educación adecuado, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos desde dos enfoques específicos. Uno es el poder trabajar desde el aula, o sea, mucho apoyo al docente en temas del currículum nacional base, con actividades específicas que tienen que ver con la promoción de hábitos de higiene. Y el otro enfoque es el desarrollo de festivales de manitas limpias, que son festivales en donde, bueno, aquí en Guatemala le llamamos kermés, ¿no? A esas actividades en donde los niños se toman la mañana para hacer muchos juegos. En este caso, nosotros le cambiamos el enfoque para que todos esos juegos lleven un mensaje específico que tenga que ver con la promoción de hábitos de higiene. También, pues mis colegas se encargan de trabajar con los docentes para que los docentes y los mismos niños vayan desarrollando el material que tienen que trabajarse en esos juegos, y que sean los niños los que desarrollan esos juegos, sean los que lideren esos procesos para que los mismos niños pues sensibilicen a otros niños. Y en esos festivales también se invitan a los padres de familia para que puedan llegar y pues que sea una mañana agradable, amena, y que se puedan llevar conocimiento sobre esto. Sí, si puedes dar siguiente. Aquí solo un poco los temas fundamentales que se abordan, ¿no? En este abordaje de cambio de comportamiento es el lavado de manos, el cuidado del agua, porque sabemos que muchas de las escuelas pues
no cuentan con agua y los servicios que dejamos pues no dejan de ser servicios básicos, ¿no? Entonces tiene que haber una garantía de que exista una sensibilidad hacia el cuidado del el agua que se queda en la escuela, el saneamiento general en la escuela, la salud menstrual y la alimentación adecuada. Aquí podemos ver algunas fotografías de estos juegos que les comento, que pues para nosotros ha sido no sorpresa, pero hemos visto, ¿no? Que este tipo de acciones tienen más impacto que lo que es directamente la sensibilización en el aula, ¿no? Entonces ahora estamos cambiando el enfoque a dirigirnos solo al desarrollo de festivales de este tipo. Y el siguiente es un pequeño video, un video corto en donde unas colegas de UNICEF España pues vinieron y se colaron a algunos de los festivales de los que se hacen de manitas limpias y me gustaría que le pudieras dar clic. ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse el... Para la memoria de los pasos de lavado de manos. Por ejemplo. Muy bien. ¿Y Marcelo? Oh, Marcelo ha vuelto a ganar. Viene de estudio, trabajo de ¿verdad? Gracias. Pues ahí solo ahí podríamos ver un poco el tema de lo que les decía con los materiales. Utilizan muchos materiales que puedan ser accesibles para los docentes en las mismas comunidades y se involucra a los niños, que los niños sean los que dirijan los juegos y ellos mismos, pues yo creo que les va quedando un aprendizaje y pasan una mañana genial, ¿no? Se están divirtiendo. En este video también veíamos la parte final, ¿no? Que esta es una de las escuelitas rurales que tenemos en donde en la parte de la promoción de la alimentación escolar, pues ellos mismos tienen su propio huerto, tienen sus propias composteras, ¿no? Que hacen con toda la parte de preparación de alimentos. Y ahí ellas estaban enseñando la parte de las lombrices estas de coqueta roja que les sirven a ellos para el desarrollo del compost. Si puedes dar siguiente. Y aquí un poco comentarles de los retos, ¿no? Relacionados al ausentismo escolar, sobre todo por el tema de la menstruación, si puedes dar siguiente. Y que es algo de lo que hemos aprendido en la implementación de este proyecto, ¿no? Uno, o sea, nos hemos dado cuenta que dentro de los determinantes tenemos el acceso, o sea, el poder garantizar que se pueda tener acceso a los productos de higiene menstruales es un determinante fundamental y sobre todo en el área rural, pues el acceso es limitado, o sea, los altos costes, los problemas de disponibilidad o la falta de productos adecuados, pues impiden pues que las niñas puedan gestionar sus periodos de forma eficaz. Luego el tema de las instalaciones de agua potable y saneamiento. No tenemos baños para niñas específicos, hay escuelas que solo cuentan con un servicio. El otro tema fundamental es que no se cuenta con agua en las escuelas, entonces esto dificulta el poder tener ya sea agua para lavarse las manos o agua para el desarrollo de actividades de higiene menstrual específicamente. Si puedes dar siguiente. Luego la parte del conocimiento. Es posible que muchas niñas pues no tengan el conocimiento suficiente sobre la primera menstruación y esto pues genera una serie de confusión y estigmatización en el área y sobre todo el área rural, ¿verdad? Siguiente. Luego tenemos la parte de los mitos, ¿no? Y estigma, pues existen muchas normas sociales, ¿no? Y creencias a nivel rural, ¿no? Que pueden desalentar conversaciones abiertas sobre el tema de la menstruación. Y nosotros nos hemos enfrentado a estos casos. Y aquí, por ejemplo, pongo algo muy puntual, que es en el área rural de Guatemala se cuenta mucho con escuelas multigrado. Las escuelas multigrado son esas escuelas donde uno o dos docentes son los encargados de dar los 6 grados, ¿no? Con los que cuenta la escuela. Y en las escuelas rurales, muchas veces el tema de estos docentes multigrado, pues son hombres, porque, por los temas de los desplazamientos largos, o es el típico docente que se desplaza el lunes y se regresa el viernes a su casa. También hay otro tema que tiene que ver con la asignación de los docentes en función del grado en que dan. Muchas veces el primero o segundo grado se le da a maestras, mujeres. No tengo muy claro el panorama un poco, aunque yo entiendo que lo que definen es pensar que como son niños muy pequeños, pues esa relación madre-hijo pues puede relacionarlos y colocar a una maestra, ¿no? Y los grados de cuarto, quinto y sexto se los dan generalmente a maestros hombres. Pero cuarto, quinto y sexto son los grados en donde se tiene que trabajar el tema de higiene menstrual.
Entonces, desde ahí ya tenemos un bloqueo porque los docentes hombres pues no quieren tratar el tema, pues tienen bloqueos específicos para tratar el tema. Entonces, son parte de los aspectos a los cuales nos enfrentamos en el área rural. Si puedes dar siguiente. Y un poco partiendo de estos determinantes, nosotros pues planteamos o estamos en proceso de hacer una adaptación a nuestras intervenciones. Si me apoyas dando siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, en función de esto, nosotros antes el enfoque que teníamos era partir de desarrollar proyectos de agua potable y saneamiento en escuelas bajo los parámetros específicos de salud y educación, y sobre eso ir vinculando el tema de infraestructura, el cambio de comportamiento para el desarrollo de prácticas de higiene, y luego nos metiendo el tema de higiene menstrual. Ahora estamos dando un giro a que cuando hablamos de salud directamente coloquemos como primer ítem el tema de salud, higiene menstrual, y en función de eso vayamos desarrollando los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de un proyecto estratégico o de que el paraguas sea salud menstrual, ahora estamos enfocándonos a que lo primero que tenemos que abordar en acceso es el acceso a productos menstruales y el desarrollo de infraestructura enfocada a atender la salud menstrual. Y cuando hablamos de atender la salud menstrual, estamos sabiendo ya que tenemos que llevar agua a la escuela, que tenemos que tener sanitarios separados para niños y niñas y que tenemos que tener sanitarios específicos para el desarrollo de higiene menstrual. Luego, en la parte de conocimiento, pues las campañas de educación y sensibilización, pues las que son específicas para el tema de higiene, pues se desarrollan de cajón, pero tenemos un fuerte componente o estamos desarrollando un fuerte componente que tiene que ver con sensibilización relacionada con la higiene menstrual, que es para niñas, para niños y también para docentes. Y luego con el tema de los mitos y los estigmas, pues trabajando acciones que tengan que ver con la participación de la comunidad o de los padres, por ejemplo. Regresando a este caso de esa escuela multigrado en donde un docente es el responsable de todo de un docente es el responsable de toda la escuela, ¿no? Y que es un docente que puede que no quiera hablar del tema, que no se sienta cómodo hablando del tema, pues nosotros colocamos como ciertas opciones, ¿no? Por ejemplo, el involucrar a la comunidad educativa, y aquí estamos hablando de involucrar a la organización de padres de familia, para que dentro de la organización de padres de familia, pues una madre que se pueda identificar, que se sienta cómoda hablando del tema, pues sea la responsable de abordar el tema en estas escuelas, ¿no? O que el docente sepa de que a esta madre puede abocarse cuando necesite algún soporte directamente en la escuela. Entonces es un poco el ir buscando mecanismos que nos ayuden a no ponerle bloqueos al tema, sino que podamos ir saltando los pasos de esos bloqueos y que podamos tener alternativas para que la higiene menstrual pues se hable y se trate en las escuelas. Siguiente, por favor. Y aquí, pues bueno, algunas de las fotografías ya un poco de cómo hemos estado cambiando el abordaje de nuestros proyectos. Pues uno es trabajando con las niñas de cuarto, quinto y sexto en escuelas. También en el área rural no existe educación secundaria, en el área rural lejana, ¿no? No existe educación secundaria, entonces UNICEF está apoyando la implementación de centros de educación extraescolar, ¿no? Que funcionan en las mismas escuelitas primarias, en donde se involucra a adolescentes que están fuera del sistema educativo formal. Y también estamos aprovechando estos espacios para hablar con estas adolescentes o adultas ya sobre el tema de higiene menstrual. Y aparte de eso, también pues se les dotan de insumos básicos, ¿no? Un pequeño kit con toallas reutilizables. También se les dan ciertas charlas a las niñas para que puedan utilizar un patrón para que ellas mismas con insumos de los que puedan contar en su comunidad, por ejemplo. Si hablamos de telas, pues sepan cuál puede ser la tela adecuada para poder desarrollar sus propias toallas, ¿no? Cuestiones de este tipo. Y le vamos a dar clic al siguiente video, que es un video corto que enseña esto. Bueno, estamos aquí en esta escuela rural maravillosa que nos han enseñado maravillas con lo que hacen con estos niños y con estas niñas que están por aquí. Pero me ha impresionado este proyecto, que es el kit menstrual, que os lo voy a enseñar. Esto se entrega a las niñas que están ya empezando con la pubertad, a todas las niñas. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira, vamos a acercarnos para que lo veáis bien. Mira, aquí hay unos pañitos, que son unos pañitos reutilizables, donde les enseñan
a lavarlos, ahora os lo voy a explicar. Cada niña tiene su pañito, aquí hay varios. Aquí tienen la información para que vayan apuntando el ciclo, la explicación. Mirad lo que tenemos aquí. Y aquí tienen para confeccionarlo ellas mismas también, con sus telas. Mirad. Cómo lavar, secado, cómo se guarda. ¡José Alfredo! ¡José Alfredo! Seguimos. Tienen también unas braguitas, una mudita, que se le entrega a todas las niñas. Y una pastilla de jabón. Y todo va en este kit donde se les enseña a las niñas pues que la regla no es motivo de vergüenza, como nos han explicado ellas. Ninguna niña se tiene que avergonzar porque le bajen la regla, es algo absolutamente natural que les pasa a todas las niñas y a todas las mujeres. Les enseñan también a los niños pues que esto es un proceso natural y que tienen que ayudar a sus hermanitas, a sus amigas, a sus mamás. Y me parece una manera maravillosa de normalizar algo por lo que pasamos todas las mujeres y que en este tipo de países muchas veces es motivo de exclusión escolar, porque las niñas, si no tienen estas facilidades a su alcance, se quedan en sus casas cuando están con la regla. Y eso repercute muy negativamente en su educación y muchas de ellas incluso llegan a abandonar el colegio por este motivo que las personas que vivimos en la otra cara del mundo pues no lo podemos ni llegar a entender, ¿verdad? Pues cosas tan sencillas como esto cambian vidas y cambian realidades de miles y miles de niñas. Perfecto, muchas gracias. Pues aquí estábamos enseñando un poco la parte del abordaje de higiene menstrual que se hace en las escuelas y en los centros de educación extraescolar. Si pudieras dar siguiente. Gracias. Y aquí ya solo para cerrar y comentar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros es, pues bueno, todo este tipo de procesos, si se dan cuenta, les presentamos un proyecto que lo empezamos con una focalizado en el tema de salud y educación, pero con un abordaje directamente de infraestructura, de cambio de comportamiento relacionado a hábitos de higiene. Y ahora, pues, lo estamos readaptando, ¿no? Si nos referimos a salud, pues vamos a ser muy específicos de salud en higiene menstrual y a partir de ahí desarrollar los siguientes pasos, que al final nos llevan un poco a lo mismo, pero el cambio aquí es dejar de invisibilizar un tema que es normal, ¿no? Y que tenemos que hablar en las escuelas, tenemos que trabajarlo de forma adecuada. Y en función de eso, pues nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación, con la Dirección de Planificación en el desarrollo de estas intervenciones. Estamos trabajando con pues, proyectos piloto en pequeñas zonas de Guatemala, pequeñas zonas rurales. En función de eso estamos sistematizando un poco toda esta información y lo que queremos es poder institucionalizarlo. A la vez estamos trabajando en el desarrollo de un sistema nacional para el registro de toda la información de agua potable, saneamiento en las escuelas. Y lo que queremos es que se puedan tener datos, ¿no? del país en cuanto a esto. Y vinculado a eso, estamos trabajando también el poder desarrollar capacitaciones de gran escala. En este caso, una que tenemos abierta y aprovecho para hacer la promoción que tenemos abierta actualmente con la Universidad de San Carlos como parte de la formación continua para docentes, en donde se dan créditos académicos, ¿no? Que al final a los docentes estos créditos académicos les sirven para ir creciendo en el escalafón profesional y que a la vez también tiene vinculaciones salariales, ¿no? Estamos desarrollando o vamos a desarrollar este año, perdón, el diplomado de gestión y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros educativos, que tiene un abordaje desde la parte legal, ¿no? De lo que aplica a estos temas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, también el desarrollo de proyectos locales que los mismos docentes pueden desarrollar. O sea, sin esperar tanto, ¿no? De que una entidad de afuera o externa llegue con financiamientos para poder garantizar que los servicios de agua potable y saneamiento funcionen
de forma adecuada, ¿no? Y también lleva todo el componente de sensibilización, cómo el docente puede ir metiendo cápsulas dentro del el currículum que él imparte en su escuela que tengan que ver con el desarrollo de prácticas de higiene, salud, nutrición y también salud menstrual. Este diplomado lo tenemos abierto y es para, no solo para Guatemala, o sea, se pueden inscribir técnicos o docentes que puedan, media vez puedan, o hablen español, ¿verdad? Pueden inscribirse y obtendrían un diploma de la Universidad Estatal de aquí de Guatemala. Entonces, dejo ahí el flyer y el QR por si igual nos pueden ayudar distribuyéndolo en sus países. Creo que algo importante de conocimiento pueden tener los docentes o adquirir los docentes con este diplomado. Yo les agradezco el espacio. Cambio. Gracias. Le agradecemos al equipo de UNICEF por tan interesante presentación y las acciones que están haciendo. Y antes de presentar a nuestra siguiente panelista, yo quiero recordarle a las personas que están conectadas viendo este webinar que pueden, a través del chat y de la sección de preguntas y respuestas, van a ver que ahí les aparece preguntas y respuestas, pueden enviar sus respuestas para nuestros panelistas. Así que vamos a continuar con nuestro programa y le damos la palabra y la bienvenida a Paola Gordon del Observatorio Latinoamericano del Agua y Saneamiento. Adelante, Paola. Hola, buen día. Aquí se ve la presentación. Sí, sí. Perfecto, gracias. A ver, esto lo muevo para que no esté molestando. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Como bien mencionaba Amalia, mi nombre es Paola Gordon Luna, soy parte del equipo del OLAS, del Observatorio de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe, coordinando la red de investigación y desarrollo. Muchas gracias a los organizadores del FOCAR Apps y a todos mis colegas que me han antecedido. Muy interesantes las reflexiones y la información que nos han compartido. El día de hoy voy a presentarles algunos avances del estudio métodos y experiencias en la generación de datos estadísticos sobre infraestructura de agua, saneamiento e higiene en centros educativos urbanos y rurales en América Latina que estamos llevando a cabo desde el Observatorio del OLAS. Para aquellos que no conocen, el observatorio, el OLAS, es un observatorio que fue creado por los países de la región de América Latina y el Caribe, en donde se reafirmó su compromiso en el Latinosan de 2019 en San José, Costa Rica, sobre la importancia y la necesidad de contar con datos e información suficiente, consistente y actualizada que contribuya a la integración de los ODS en el sector y conocer las brechas reales en el sector de agua y saneamiento a nivel nacional y regional. También para homologar la metodología implementada por cada país a recopilar información y calcular indicadores del sector, promover la articulación entre agencias estadísticas y de información, entidades sectoriales y actores del gobierno nacional y local, y de modo que esta información corresponda con la realidad del país. Y finalmente, incentivar la investigación en el sector de agua y saneamiento tanto a nivel nacional como a nivel regional a través de la creación de la Red de Investigación y Desarrollo, la RID-OLAS, de modo que se cuente con información y se desarrollen capacidades que permitan orientar mejor la política pública de los países. La plataforma tiene 3 grandes pilares. Uno, que es el pilar de los datos, en donde van a poder encontrar estos datos desagregados, estas bases de datos que pueden descargar para hacer los diferentes análisis que se requieran. Un repositorio virtual con publicaciones de metodologías y avances y reportes en estos temas. Y finalmente, el otro gran pilar es la red de investigación y desarrollo, en donde tenemos a las universidades, que ya son más de 20, que forman parte de la red de investigación y que van subiendo información acerca de los cursos, programas de capacitación, eventos, actividades que realizan y las investigaciones y proyectos en los que están participando. La red tiene, es el mecanismo del OLAS para la colaboración con otras universidades, entre ellas con centros de investigaciones, con ONGs y think tanks que se dedican a la investigación, y también hacer esa vinculación con las autoridades gubernamentales para cerrar la brecha que hay entre la academia y autoridades gubernamentales.
Tiene estos objetivos en particular: impulsar el desarrollo de investigación aplicada que contribuya a lograr los ODS, facilitar la divulgación científica hacia tomadores de decisiones, porque muchas veces las investigaciones que se realizan en nuestras universidades pues se quedan en las universidades engavetadas y no llegan a los tomadores de decisiones. También promover el desarrollo continuo de capacidades multidisciplinarias, al ser el agua un tema tan transversal, tan multidisciplinario que abarca diferentes áreas de conocimiento, pues promover ese desarrollo continuo de estas capacidades en agua y saneamiento, pero también en gestión de recursos hídricos. Incentivar la formulación de políticas públicas basadas en ciencia y evidencia y fomentar el intercambio de información, experiencias y capacidades que tenemos en la región. Esta es una imagen de la plataforma, de cómo se ve. Ya está. El año pasado lanzamos la segunda fase de la plataforma. Seguimos trabajando en poder complementar mayores bases de datos, más análisis, más publicaciones, y también seguimos trabajando en desarrollar una fase interna de la plataforma en donde los puntos focales pues tienen acceso con contraseña, digamos, tienen un perfil y pueden intercambiar información más precisa, privada, de los proyectos en los que están trabajando, las inversiones que están realizando y los diferentes perfiles de investigadores para justamente tener este intercambio de conocimientos y de experiencia. Acá les dejo el enlace del web por si desean explorar qué tenemos en la plataforma. Pero bueno, el tema que nos reúne en esta mañana es el agua, mujeres y niñas, un legado para el futuro. Es muy grato para mí poder participar en este espacio dedicado a reflexionar sobre el papel fundamental del agua en la vida de las mujeres y las niñas y cómo su acceso puede contribuir a un legado más justo y sostenible para las futuras generaciones. El acceso a agua segura y a servicios de saneamiento no es solo una necesidad básica, es un derecho esencial para garantizar la salud, la dignidad y el bienestar de las comunidades, especialmente en contextos donde las brechas de género y las desigualdades territoriales se hacen más visibles. Por ello, contar con información confiable y desagregada es el primer paso para tomar decisiones informadas y construir políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres en toda la región. Para construir este legado del que hablamos, un legado duradero en favor de las mujeres y las niñas, debemos comenzar por garantizar condiciones básicas en los espacios donde ellas se desarrollan, como las escuelas, como también estaban comentando mis antecesores. Pero para ello necesitamos saber cuántas escuelas tienen acceso adecuado a agua potable, a baños funcionales y separados por sexo e instalaciones para el lavado de manos. Estos datos no solo nos permiten hacer un diagnóstico de cobertura en infraestructura en este caso, sino que también nos ayudan a identificar brechas profundas entre zonas rurales y urbanas, entre escuelas públicas y privadas o entre niveles educativos, lo que es clave para entender dónde están los mayores rezagos. Y sobre todo, estos datos permiten priorizar inversiones de forma estratégica y equitativa para que ninguna niña tenga que abandonar la escuela porque no hay baños dignos o acceso a agua limpia. Porque cuando hablamos de agua y saneamiento en las escuelas, hablamos también de derechos, de dignidad y oportunidades para las futuras generaciones de mujeres. Cuando hablamos también de acceso a servicios de agua y saneamiento y higiene, como lo han comentado mis colegas, no solo estamos describiendo una realidad, también estamos generando evidencia para transformarla. Los datos de agua, saneamiento e higiene se pueden cruzar con indicadores de salud y asistencia escolar, por ejemplo, tasas de enfermedades diarreicas o parasitarias, ausentismo o deserción escolar, para entender el impacto concreto que tiene la falta de servicios básicos en la vida diaria de niñas, niños y adolescentes. Este tipo de análisis permite demostrar con datos lo que muchas comunidades ya saben desde la experiencia, que sin agua segura, baños adecuados y espacios dignos, la salud y la permanencia escolar están en riesgo, especialmente para las niñas, quienes muchas veces enfrentan algunas barreras adicionales. Y esto es clave porque los datos no solo describen una realidad, también justifican e impulsan la acción. Esta evidencia es lo que permite diseñar, implementar programas integrales de WASH en escuelas con enfoque de equidad y de derechos, priorizando a quienes más lo necesitan. En pocas palabras, generar y usar datos nos permiten pasar del diagnóstico a la transformación. No solo se trata de contar con datos de agua, saneamiento e higiene en escuelas, sino, como lo mencioné antes, que los datos sean desagregados y que además cuenten con las preguntas o con los indicadores adecuados. Esta diapositiva destaca un aspecto clave: la disponibilidad de baños separados, privacidad y acceso a productos de higiene menstrual
Por ejemplo, en algunas regiones especialmente marginadas y en muchos casos indígenas, se ha detectado que muchas escuelas no contaban con baños separados por sexo, como nos estaba comentando el colega de UNICEF, y como resultado, muchas niñas optaban por no asistir a clases durante su menstruación o abandonaban la escuela por completo en la adolescencia. Estos datos permiten visibilizar una barrera específica de género y a partir de ella se puede impulsar un programa local que incluya la mejora de las instalaciones sanitarias y la distribución de kits de higiene menstrual. Asegurar el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene no solo se trata de construir infraestructura, se trata también de garantizar que esa infraestructura funcione de manera continua, segura y digna. Esta diapositiva nos recuerda la importancia de contar con datos no solo sobre la existencia de servicios, sino sobre su estado de funcionamiento, si hay agua corriente, si los baños están limpios, si hay jabón o papel disponible, si los sistemas reciben mantenimiento regular. ¿Qué hemos visto en muchos de los contextos? Que escuelas que reportan tener servicios WASH en realidad tienen baños clausurados, lavamanos sin aguas o sin jabón, o estructuras que no reciben mantenimiento porque no hay claridad sobre quién es el responsable. Contar con estos datos permite detectar fallas estructurales u operativas y, más importante aún, diseñar estrategias sostenibles que incluyan presupuestos recurrentes, formación para el personal escolar y mecanismos de participación comunitaria. No solo es inaugurar obras, sino garantizar que esas obras funcionen año tras año de forma segura, accesible y con enfoque en derechos. Para cerrar brechas en el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas, es clave entender no solo cuántas escuelas tienen servicios, sino también dónde están ubicadas esas que no los tienen. El uso de herramientas geoespaciales como los sistemas de información geográfica nos permiten mapear territorialmente la situación de agua, saneamiento e higiene en los centros educativos y con ello visualizar con claridad las desigualdades entre regiones, municipios o incluso dentro de una misma localidad. Por ejemplo, en algunos países del Caribe se ha encontrado que gracias a estos datos georreferenciados de varias escuelas ubicadas en una misma cuenca hidrográfica, compartían problemas estructurales de acceso a agua segura. Este análisis permitió diseñar una intervención territorial integrada, priorizando una microcuenca en su conjunto y generando mayor eficiencia en la inversión. Además, este tipo de análisis es muy valioso para responder a situaciones de emergencia climática o de riesgo y para garantizar que los recursos lleguen primero a quienes más lo necesitan, algo especialmente importante cuando se trata de proteger los derechos y las oportunidades de las niñas en los contextos vulnerables. A veces asumimos que si una escuela tiene baños o una toma de agua ya está cumpliendo, pero ¿cumple con qué y con quién o quién define este estándar? Los datos de agua, saneamiento e higiene también nos permiten comparar la situación real con lo que exigen las normas nacionales o estándares internacionales, como los establecidos por la OMS y UNICEF para entornos escolares seguros y saludables. En muchos países de América Latina y del Caribe, esta comparación revela grandes vacíos regulatorios, por ejemplo, normativas que no establecen criterios claros sobre la cantidad de baños por estudiante, la obligatoriedad de separación por sexo o la provisión de insumos de higiene. También se detectan incumplimientos sistemáticos donde sí existen normas, pero no hay mecanismos eficaces de monitoreo o de sanción. Disponer de estos datos permite no solo señalar esas brechas, sino también informar y promover mejoras en las políticas públicas y en los estándares educativos, asegurando que estos realmente respondan a las necesidades de las comunidades escolares, con especial atención a las niñas y a los adolescentes. Para construir un legado duradero en materia de agua, saneamiento e higiene, no basta con intervenir una vez. Lo que realmente marca la diferencia es saber cómo cambian las condiciones con el tiempo y si las mejoras se mantienen o no. Con esto les quiero destacar la importancia de hacer un seguimiento de las tendencias en el acceso a servicios de agua y saneamiento en las escuelas. Es decir, mirar cómo estaba una escuela o una región antes y después de una intervención. ¿Mejoró el acceso al agua? ¿Se redujeron los días de ausentismo de las niñas? ¿Siguen funcionando los baños tras 3 años después de haber sido construidos? Tener esta información nos permite evaluar el impacto real de las políticas y programas y que no nos quedemos solo con la foto inicial de la inauguración. Además, este tipo de análisis es clave para rendir cuentas ante las comunidades, los financiadores y sobre todo ante niñas y adolescentes, quienes son las principales afectadas por la falta de servicios adecuados.
Y también permite planificar mejoras continuas, porque si los datos nos muestran que una solución no está funcionando, podemos hacer los respectivos ajustes con tiempo. En definitiva, el monitoreo constante es la herramienta que convierte una intervención puntual en una transformación sostenible. Para poder transformar la realidad del acceso al agua, saneamiento e higiene en las escuelas necesitamos algo fundamental, saber qué significa tener un servicio adecuado. En esta diapositiva le muestro las escalas de servicios definidas por el Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y UNICEF, tanto como para hogares como para escuelas, permitiendo clasificar los niveles de acceso en 3 categorías: servicios básicos, limitado o sin servicio, o gestionado de manera segura. Esta clasificación es clave porque le permite hacer comparaciones entre países regionales o centros educativos y sobre todo a visibilizar desigualdades. Si una escuela no tiene baños separados o si las niñas no tienen dónde lavarse las manos durante su menstruación, no estamos hablando de un problema menor, sino de una vulneración a su derecho a la educación en condiciones de dignidad y de equidad. Usar estos estándares no solo nos ayuda a monitorear el avance, también fortalece la rendición de cuentas y nos da una base común para mejorar políticas y programas desde un enfoque de derechos y de justicia social. Aquí podemos ver un ejemplo concreto de cómo los datos desagregados por nivel de servicio, en este caso para el acceso a agua de consumo en escuelas de Panamá, nos permiten visualizar tendencias en el tiempo y evaluar avances reales. Lo que observamos es muy positivo. Entre 2014 y 2023, la proporción de estudiantes en escuelas con acceso a un servicio básico de agua ha aumentado significativamente, pasando de alrededor de 200,000 estudiantes a más de 637,000 en una sola década. Al mismo tiempo, el grupo de estudiantes con servicio limitado o sin derechos ha disminuido de forma sostenida, lo cual refleja tal vez los frutos de programas o inversiones implementadas en el país. Este tipo de análisis es fundamental por 2 razones. Uno, permite medir el impacto de las políticas públicas y rendir cuentas. Podemos ver claramente qué tanto avanzamos y dónde persisten las brechas. Y 2, nos ayudan a planificar mejoras futuras con un enfoque de equidad, porque aún quedan más de 250,000 estudiantes con acceso limitado y 175,000 sin servicio. Detrás de estos números hay realidades específicas y muchas veces son niñas y adolescentes en comunidades rurales o indígenas quienes siguen enfrentando las mayores brechas. A diferencia del avance más marcado que vimos en acceso a agua para consumo, esta gráfica que muestra los niveles de servicio de saneamiento también en Panamá nos presenta un panorama más estable, pero también más preocupante. Desde el 2014 hasta el 2023, la proporción de estudiantes con acceso a un servicio básico de saneamiento se ha mantenido sin grandes variaciones en torno a los 250,000 estudiantes. Esto significa que a pesar del tiempo transcurrido, la mayoría de las y los estudiantes siguen accediendo a servicios solo limitados o incluso inexistentes. En 2023, más de 600,000 estudiantes se encontraban en escuelas con servicio limitado y más de 212,000 sin ningún tipo de servicio de saneamiento adecuado. Esta realidad tiene impactos directos, como ya vimos, en la salud, la seguridad y la dignidad, especialmente de las niñas y adolescentes, ya que sin baños funcionales separados por sexo, con privacidad y condiciones higiénicas adecuadas, muchas niñas pues faltan a clases durante su menstruación o abandonan la escuela por completo. Esta evidencia nos obliga a redoblar esfuerzos y priorizar inversiones en saneamiento escolar con enfoque de equidad y de género, porque como bien nos recuerda el tema de este evento, el acceso digno a servicios básicos es parte del legado que queremos construir para los niños y las niñas del futuro. En el caso de Costa Rica, este gráfico muestra la situación de acceso a agua para consumo en las escuelas también, desagregada según la escala de servicio del Joint Monitoring Program. Lo primero que salta a la vista es que Costa Rica presenta una cobertura muy alta de acceso básico. En toda la serie, más del 85% de la población escolar está en escuelas con servicios básicos de agua. En 2023, más de 790,000 estudiantes tienen este nivel de servicio. Este dato es muy alentador y posiciona al país como un referente regional en términos de infraestructura básica para agua en centros educativos. Sin embargo, también es importante mirar lo que aún falta por hacer. Cerca de 139,000 estudiantes aún están en escuelas con servicio limitado o sin servicio. Y aquí es donde la equidad entra en juego. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Quiénes son esas adolescentes que están en este 10% que todavía no accede a un servicio básico? Están en zonas rurales, en territorios indígenas o en asentamientos informales.
Este tipo de información nos permite pasar del promedio a la acción específica y recordar que una política pública es verdaderamente exitosa cuando no se deja a absolutamente nadie atrás. En el caso de saneamiento, en 2014, también en Costa Rica, poco menos de 683,000 estudiantes tenían acceso básico. Para 2022, esta cifra había aumentado a más de 827,000, lo que representa un crecimiento significativo. Aunque hubo una leve caída en 2023, aún se mantienen estos altos niveles de cobertura. En el caso de Nicaragua, esta gráfica nos ofrece una visión clara y consistente de la situación de su acceso a agua potable en las escuelas. A diferencia del caso de saneamiento, aquí vemos una cobertura bastante estable en términos de acceso básico, con más de 1 millón de estudiantes beneficiados cada año. Sin embargo, también se mantiene un porcentaje considerable de la población escolar en 2023, con más de 740,000 estudiantes en escuelas sin ningún tipo de servicio adecuado a agua. Es decir, 1 de cada 3 estudiantes en el país asiste a una escuela donde no hay acceso confiable a agua para beber, cocinar o lavarse las manos. Esta gráfica también muestra una tendencia preocupante. Las cifras de acceso limitado están disminuyendo, pero no porque se estén convirtiendo en acceso básico, sino porque están migrando hacia la categoría más grave, que es sin servicio. Por esos datos nos llaman pues a actuar no solo para cerrar las brechas, sino para evitar estos retrocesos, ¿no? En el caso de saneamiento, durante casi toda la serie observamos una situación de estancamiento. La gran mayoría de los estudiantes, más de 800,000, se encuentran en escuelas con servicios limitados y alrededor de 540,000 en escuelas con servicio básico. Pero también hay más de 500,000 de escuelas sin ningún servicio adecuado, lo que equivale a más de 1/4 parte de la población escolar. Sin embargo, lo más llamativo aparece en 2022 y 2023, donde hay una caída drástica en las cifras de acceso limitado y sin servicio. Esto parece no reflejar una mejora real, sino una falta de disponibilidad o actualización de datos. Habría que hacer una revisión más exhaustiva, pero nos impide seguir la evolución y tomar decisiones informadas. En este caso se demuestra lo que venimos subrayando, ¿no? Sin datos actualizados y desagregados se pierde la capacidad de evaluar el impacto de las políticas, identificar brechas y planificar mejoras sostenidas. Y si no tenemos información clara, las niñas y los adolescentes en contextos más vulnerables siguen siendo invisibles para el sistema. En el caso de Honduras, este gráfico nos presenta una historia de avance sostenido y contundente en el acceso a agua para consumo en escuelas, según obviamente pues también de Joint Monitoring Program. En 2014, solo 1.4 millones de estudiantes estaban en escuelas con servicio básico. Para 2022, esa cifra se había casi duplicado, alcanzando más de 2.4 millones. Esto refleja una política sostenida de expansión de cobertura que ha reducido notablemente el número de estudiantes en escuelas con servicios limitados o sin servicio. Sin embargo, también aún más de 600,000 estudiantes permanecen en escuelas sin acceso adecuado a agua potable. Y en ese grupo sabemos que por la experiencia regional que tenemos es que seguramente son niñas en zonas rurales, indígenas o en comunidades afrodescendientes o empobrecidas, que son comúnmente las más afectadas. En el caso de saneamiento, en 2014 apenas 1.9 millones de estudiantes contaban con servicios básicos de saneamiento. Para 2022 esta cifra subió a 2.7 millones, lo que representa un cambio estructural profundo. El punto de inflexión se da entre 2016 y 2017, donde los datos muestran una reducción abrupta en los niveles de acceso limitado y sin servicio, y esto sugiere una intervención decidida del Estado y sus aliados, probablemente con inversiones significativas en infraestructura escolar. En el caso de El Salvador, esta gráfica nos muestra la evolución del acceso a agua para consumo también de agua en escuelas y plantea una alerta silenciosa que no podemos ignorar. Aunque el país parte de una alta cobertura básica con más de 1.6 millones de estudiantes con acceso adecuado en 2014, lo que vemos es una tendencia sostenida de deterioro. Para 2022 ese número había caído a 1.36 millones y en 2023 apenas logra recuperarse parcialmente. Al mismo tiempo, crece de forma preocupante el grupo de estudiantes en escuelas con servicios limitados o sin servicio. Más de 320,000 niñas y niños en 2023 estaban en centros donde el acceso a agua segura no está garantizado. En el caso de saneamiento, desde el 2014 hasta el 2023, el número de estudiantes con acceso a saneamiento básico se mantuvo relativamente alto, más de 1.4 millones.
lo que representa un esfuerzo sostenido del país para mantener estos estándares mínimos en infraestructura escolar. Sin embargo, el número de estudiantes en escuelas con servicios limitados o sin servicios sigue siendo aún significativo. En 2023, más de 270,000 niños y niñas se encontraban en escuelas de condiciones de saneamiento inadecuadas. Para el caso de Guatemala, es sin duda pues, uno de los casos más alarmantes que hemos estado revisando. En Guatemala, más de 1.7 millones de niños y niñas y adolescentes asisten a escuelas donde no hay acceso adecuado a agua para consumo, y lo más preocupante es que esta cifra no ha dejado de crecer durante la última década. La ausencia de color, esto que está sombreado en gris en la parte inferior de la gráfica, no es un error de diseño, es un reflejo de la ausencia aún más grave de los datos suficientes y confiables sobre el acceso a agua en escuelas. En otras palabras, no solo millones de estudiantes no tienen agua, sino que además no sabemos con certeza cuántos ni dónde están, lo que limita gravemente la capacidad del Estado y de sus aliados para intervenir. En el caso también de saneamiento, también a primera vista podría parecer optimista, muestra más que más de 4.1 millones de estudiantes en Guatemala acceden a servicios de saneamiento básico en sus escuelas, pero basta con mirar la leyenda para entender lo que realmente estamos viendo. La totalidad del resto de los datos está marcada como insuficiente, ¿no? Entonces, esto significa que no sabemos con certeza cuántos niños y cuántas niñas están en escuelas sin baños funcionales, privados o separados por sexo. No sabemos cuántos adolescentes no tienen dónde manejar su higiene menstrual, y no sabemos cuántas escuelas carecen de condiciones básicas de higiene. Y cuando no se cuenta, como ya le han mencionado, con información, las políticas públicas no pueden planificarse, priorizarse ni evaluarse. La invisibilidad estadística es también una forma de exclusión. Ya para ir cerrando un poco los países que conforman parte del FOCAR, al igual que en Guatemala tenemos la misma situación en República de Dominicana, que tampoco tenemos suficientes datos ni en el acceso a agua ni saneamiento, y el mismo caso, y aún incluso más grave, en el caso de Belice, que tampoco hay datos suficientes. Entonces, hasta ahora hemos visto por qué es urgente cerrar brechas de acceso a agua y saneamiento en escuelas, especialmente por su impacto en la vida de las niñas, pero para poder cerrar esas brechas necesitamos medirlas. Estas diapositivas nos están mostrando que hay diversas fuentes de datos que usamos en América Latina. Tenemos las encuestas de hogares y censos nacionales, que son los responsables de capturar, recopilar, analizar y presentar esta data. Hay algunos sistemas de monitoreo de infraestructura hídrica que están asociados más a los ministerios de educación y en algunos países a los ministerios o sistemas de salud, y los informes administrativos y gubernamentales que se realizan. A nivel regional, contamos con los estudios regionales comparativos y explicativos del IESE. En estos estudios se hace la pregunta con cuáles de estos servicios cuenta la escuela, y se brinda un listado de servicios básicos como agua potable, desagüe o alcantarillado y baños en buen estado. No es suficiente la información que se recopila, pero por lo menos nos ayuda a tener algo de información. Y en el caso de la encuesta de educación formal del Instituto de Estadística de la UNESCO, la UIS, se envía un cuestionario que es llenado por el director, en donde se presentan estas preguntas que estoy mostrando en pantalla, y ellos tienen que llenar con la información de su escuela y se hace un análisis de esta información. Con esta imagen quisiera que ya se mencionó de cierta forma la relación entre la falta de acceso a agua, saneamiento seguro con la asistencia escolar y la equidad de género, ya que la falta de acceso afecta a 3 dimensiones críticas, ¿no? La salud, la asistencia escolar y la equidad de género. Las niñas que no cuentan con servicios adecuados enfrentan infecciones, enfrentan vergüenza, fatiga, baja concentración y estrés, y todo eso las aleja de su derecho de aprender. Y cuando una niña falta a la escuela durante su menstruación o la abandona porque no tiene un baño seguro o privado, no solo pierde días de clase, pierde oportunidades de vida. Esto alimenta un ciclo de pobreza y exclusión que comienza con una letrina rota, un grifo seco, pero que termina condicionando su futuro. Por eso insistimos en que invertir en servicios WASH en escuela no es un gasto, es una política transformadora con impactos directos en la salud pública, el rendimiento educativo, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Estamos en el OLAS desarrollando estudios de caso para entender mejor cuáles son las fuentes de datos, cuáles son las encuestas, cuáles son los indicadores que están utilizando cada uno de los países. Este primer estudio que realizamos con la Universidad Autónoma Metropolitana, que es miembro de la red de investigación, se están analizando los casos de El Salvador, de Uruguay, de Ecuador y de México, y posteriormente vamos a ir añadiendo diferentes países con la mira de poder tener fichas actualizadas de los datos con los que se cuentan y recomendaciones para mejorar estos datos y el análisis de estos datos, ¿no? Y también vamos a estar desarrollando unos toolkits, cajas de herramienta que van a estar disponibles en la plataforma de Lolas para que también puedan ser utilizados por los países para comprender mejor cómo se está recopilando estos datos y cuáles son las recomendaciones para mejorarlos. Ya para cerrar, 5 mensajes claves que me gustaría que se llevaran. Contar con datos estadísticos desagregados, confiables y actualizados sobre servicios de agua, saneamiento y higiene en escuelas es fundamental para diseñar políticas efectivas, cerrar brechas y proteger derechos, especialmente de niñas y adolescentes. Cuando no hay agua, baños adecuados o privacidad menstrual en las escuelas, se vulneran derechos esenciales de las niñas, afectando su salud, dignidad, asistencia escolar y permanencia educativa, pero no solamente de las niñas, sino que al final termina afectando a la sociedad en su conjunto. Las herramientas como los sistemas de información geográfica y las escalas del JMP permiten identificar con precisión dónde están las carencias, priorizar inversiones y planificar intervenciones con enfoque territorial y de equidad. Monitorear la evolución del acceso a servicios de agua, saneamiento y higiene permite evaluar el impacto real de las políticas públicas y ajustar en el tiempo si es necesario. Y la sostenibilidad requiere seguimiento, mantenimiento y participación comunitaria, no solamente infraestructura. Y allí, finalmente, donde no hay datos, muchas veces hay niñas invisibilizadas y fortalecer los sistemas de información nacionales y regionales es urgente para asegurar que ninguna niña quede atrás por falta de servicios básicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Realmente es importante, como decía Paola, ver dónde tenemos esas brechas, esas comunidades que aún no tienen estos servicios, porque ahí es precisamente donde dejamos de hablar de igualdad y comenzamos a hablar de equidad. Y la equidad ya tiene un contexto mucho más amplio, sobre todo cuando hablamos de la equidad en el acceso de los sistemas, bueno, de los servicios de agua potable y saneamiento. Agradecemos a los ponentes que hemos tenido en este webinar. Tenemos algunas preguntas dentro del chat. Por ejemplo, yo sé que Víctor ya la contestó en el chat, pueden verla, pero sí, más bien vamos a abrir el micrófono por si alguien más quiere agregar algo. La pregunta era que tenía dudas sobre la transversalización de género en WASH. Entonces, no sé, Víctor, si quieres reforzar lo que tú has contestado en el chat o si algún otro de nuestros participantes también quiere reforzar esta respuesta. Voy a leer la respuesta que daba Víctor. Decía, la transversalización de género en agua se refiere a la incorporación de la perspectiva de género en la gestión, planificación y políticas relacionadas con el agua. Implica reconocer las diferencias y desigualdades de género que existen en el acceso, uso, manejo y control del agua, saneamiento e higiene, y asegurarse de que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades de beneficiarse con los proyectos. No sé si alguien quisiera agregar algo o si no, daríamos paso a nuestra segunda pregunta. Ok. Perdón. La segunda pregunta era dirigida, bueno, a Paola, y de hecho Paola la está respondiendo también en el chat.
Dice si podría dar un ejemplo de temas prioritarios de investigación que tienen y cómo se puede contactar al OLAS. No sé, Paola, si quieres agregar algo. Gracias. Lo que contesté en el chat, estamos fuertemente trabajando ahorita, más no son los únicos temas, pero son los principales. La iniciativa esta de WASH en escuelas, como lo comenté en la presentación, y en la generación de datos mediante ciencia ciudadana para complementar los informes estadísticos que están presentando los países a los informes regionales o internacionales, ¿no? Entonces, cómo tener también ese punto de comparación o información adicional que muchas veces no se ve reflejada en estos datos que son más internacionales y más conglomerados con ciencia ciudadana. Y de contactarnos a través de la plataforma de Lolas o de mi correo que puse ahí en la presentación. Sí. Si no hay más preguntas, bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Más bien, abro el micrófono para algunas reflexiones finales que quisieran hacer. Gracias. Tal vez yo solo comentar y agradecerte a Paola la presentación. Ella nos puso en evidencia lo importante que es el poder contar con sistemas de información que estén actualizados, pero que solo, que también nos demuestren que sean sistemas dinámicos y no estáticos, porque muchas veces el tema del agua potable y saneamiento pues como ella lo decía en su presentación, muchas veces nos quedamos en la foto, ¿no? Y registramos esa escuela como una escuela que ya suplió sus necesidades de agua potable y saneamiento y así se registra en un sistema estático y decimos pues ya no hay que hacer nada más ahí. Pero las infraestructuras de agua potable y saneamiento son dinámicas. Por ejemplo, si hablamos de un baño, ¿cuántas veces por día se utiliza, ¿no? Y ahí estamos refiriéndonos de que un baño que hoy está bien, puede que la siguiente semana ya no esté bien. Y hay que tener o los docentes por lo menos tienen que tener la claridad de cómo poder hacer programas de operación y mantenimiento y de también cómo disponer de recursos a nivel locales para hacer ese tipo de reparaciones menores que puedan garantizar que los niños y las niñas pues tengan un servicio funcional. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? El contar con información que nos sirva para tomar decisiones, pero hacer ver que esa información es dinámica, ¿no? O sea, esa información necesita por lo menos hacerse esos levantados de información a cada 6 meses, a cada 2 meses, y al momento de saber si la escuela está mal, tener como un guión, ¿no? De qué es lo que puedo hacer para que esa escuela llegue a ese servicio básico que justo Paola demostró en sus diapositivas. Gracias. Gracias. Tengo una intervención más acá en las preguntas. Dice César Pereira, trabajamos en el tema de WASH. Nos interesa poder contactar con UNICEF y OLAS para mayor información respecto al tema de higiene menstrual para impulsar las mejoras en el tema de WASH. César, también te invitaríamos a que pusieras en qué país se está desarrollando este trabajo. Lo agradeceríamos mucho. Y no sé si en este caso le compartirían sus contactos. Sí. Sí, claro, con gusto. Correcto, sí, con gusto. De acuerdo. Tenemos otra intervención, Ana Lucía Arias. Dice, muy interesante y necesario los proyectos en centros educativos y procesos de investigación, más allá de cumplimiento de indicadores, reflejan realidades de acceso. Gracias por la invitación y por compartir. Gracias, Ana Lucía, por estar presente en este evento. César es de Cruz Roja Guatemalteca. Perfecto, ya le envié mi contacto, César. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y también como mensaje también final de mi parte, o sea, sabemos por qué es muy importante el acceso a agua, saneamiento y higiene en centros educativos para niñas y niñas, ¿no? Entonces, una invitación a que se sigan realizando estudios para medir cómo impacta negativamente o positivamente esta falta o disponibilidad de acceso a agua, saneamiento e higiene en centros educativos, pero también seguir insistiendo en los datos, ¿no? Porque también tenemos muchas fundaciones, sector privado, personas interesadas en mejorar
o ayudar a mejorar las condiciones de las escuelas, pero no saben por dónde empezar. Entonces, si no tenemos los datos, si no les facilitamos esa información, también estamos limitando esas posibilidades de recibir recursos adicionales para contribuir a las soluciones en estos casos. Gracias. Yo le voy a dar la palabra, ya para finalizar, le voy a dar la palabra a nuestro coordinador nacional adjunto, el ingeniero Carlos Colindres, para el agradecimiento final. Gracias, ingeniera. No solo aprovechar también el espacio para aclarar el tema de los datos de Guatemala que presentó acá la ingeniera Paola. Es importante, ¿verdad?, conocer los datos, pero quiero comentarles que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está trabajando en un sistema de información de agua potable y saneamiento que no se tenía, ¿verdad? Y asimismo, juntamente con el equipo de UNICEF, está trabajando en la metodología del JMP. Ya hay personas nombradas, esperamos muy pronto poder compartirles alguna información de estos datos, ¿verdad? Porque tuvimos un tiempo donde no se contaron con esos datos, pero sí ya lo hemos retomado y a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, pues que somos los responsables, estamos ya trabajando con el equipo de UNICEF. Solamente haciendo ese paréntesis y pues no me queda más que agradecer a todo el personal, a todos los exponentes, ¿verdad? Las autoridades que estuvieron presentes en esta actividad. También a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, agradecerles este interés que tienen por el tema. Nosotros como FOCAR, pues tenemos preparado una serie de eventos también, esperamos que nos acompañen y pues a través de nuestras redes sociales estaremos publicando toda nuestra agenda de actividades que tenemos planificado para este año. Gracias por su participación, esperamos tengan un buen día. Gracias, saludos Muchas a todos. gracias.